Prepara tu taza y súmate a este tiempo de conversación entre los pastores Boris y Patricio. Aquí comienza Un Café en Armonía. Les saludamos en el amor del Señor. ¿Cómo está usted? Qué lindo poder compartir a esta hora un nuevo capítulo, una nueva edición de Un Café en Armonía para poder caminar, compartir, reflexionar en la palabra del Señor. Y como es habitual, junto al pastor Patricio Curinao. Dios te bendiga, pastor Patricio. Oh, gracias, pastor Boris. Un gusto de poder nuevamente estar contigo para compartir una palabra del Señor, estos días que nos permite tomarnos este rico café, ¿cierto?, en torno a los salmos. Así que saludando también a la audiencia en esta hora, que sean gratamente bendecidos. Y hoy día nos corresponde la segunda parte del Salmo 42, que algunos especialistas, ¿no es cierto?, biblistas, relacionan el Salmo 42 y 43 como un solo gran salmo, aunque lo tenemos nosotros en nuestras Biblias separado, pero es parte de una unidad interesante, como hemos ido caminando por este Salmo 42, acerca de las experiencias del salmista, de estas amarguras, de estos estados de ánimo, de estas depresiones que vienen al salmista y que nos hablan de la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos y también como ministros, como salmistas, como hombres de Dios. En este caso el salmista, un hombre de Dios, sin embargo, manifiesta y abre su corazón frente a necesidades que le son propias también de un ser humano. Es muy importante lo que acabas de decir, porque al encontrarnos con este salmo, ¿ya?, y posteriormente con el que viene, ¿ya?, nos habla justamente de lo vulnerable que es un ser humano en su totalidad. Y esto también concierne a los hijos de Dios, de cómo también en momentos de aflicción nosotros debemos mirarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra, ¿cierto?, y de la experiencia de Cristo. Sin duda que David representa una persona importante en la Escritura. Entendemos que el Señor lo usó a él para que de su línea, de su descendencia viniera el Mesías. Y lo maravilloso de los salmos, y particularmente, aunque se dice que este salmo no tiene necesariamente la autoría de David, pero las líneas que comparte le hacen a los teólogos, a los estudiosos, pensar justamente de que este salmo tiene que haber sido escrito por David, porque era un hombre que manifestaba abiertamente su vulnerabilidad ante Dios cuando eso ocurría, su tristeza, ¿cierto? Y estos momentos, como bien dijiste tú, de depresión que vivió el salmista y que nos trae luz a nosotros, de cómo nosotros debemos mirarnos cuando estamos en situaciones iguales o parecidas. Vamos entonces del Salmo 42, usted en casa, en su trabajo, donde quiera que esté, de los versos 6 al 11, pastor, si le puedes dar lectura. Claro que sí, vamos a darle lectura a este maravilloso salmo entonces del versículo 6, como acabas de decir. Dice así, Salmo 42, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Palabra del Señor que es tan necesario tomarlo muy en cuenta. Y vemos la humanidad del autor del Salmo, vemos la humanidad patente, que de seguro nos sentimos identificados en algunos episodios de nuestra vida. No siempre hay gozo y dicha
completa, no siempre hay plenitud, satisfacción, sino que hay momentos de valle, como lo va a expresar el Salmo 23 y tantos salmos que hablan acerca de momentos difíciles que pasamos, y lo vemos también en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, mi primera intervención es como para expresar la importancia de mostrarnos honestos frente al Señor. Hay muchas veces algunos movimientos movimientos teológicos me refiero, de querer dar la impresión de que los cristianos nunca podemos estar en crisis. Incluso no lo diga, no lo mencione, no diga que está en crisis, diga que está en Cristo. Es decir, tratando de ocultar, de no mencionar, como que si no lo decimos, como que va a desaparecer, casi un acto mágico. Y el salmista no toma en cuenta esa recomendación. Él abre su corazón y dice, Dios mío, mi alma está abatida. Abatida es una expresión también de aquellos que están de luto en el suelo. Es como la expresión original. Es decir, que estoy mal, estoy pasando un momento difícil. Mi alma, todo mi ser está pasando un momento difícil. Por eso me acuerdo de ti. Se recuerda del Señor. En los versos anteriores menciona eventos, cuando entraba a la casa del Señor con alegría, cuando conducía al pueblo de Dios en alabanza. Ahora se recuerda de algunos hitos geográficos y menciona las tierras del Jordán, los hermonitas o el monte Hermón y Mizar, es decir, está expresando también remembranzas. Por una parte muestra su dolor, su decaimiento frente al Señor, se lo expresa, y reconoce que está en ese valle, porque se recuerda de montes, el monte Hermón, un monte alto, los hermonitas, un lugar alto, y mientras más alto también, como la presencia del Señor se hacía manifiesta. Recordemos que en los montes el Señor habló tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el sermón de la montaña, del monte. Por lo tanto, expresa su abatimiento, su corazón de forma muy honesta, y me da la impresión que es algo que nosotros tenemos que también practicar. La confesión junto primero al Señor, pero también a un consejero, un amigo cristiano, un amigo con una intimidad espiritual, decirle, amigo, lo estoy pasando mal, me está pasando esto. Ese camino de confesar es muy importante. Ya es un camino de restauración y sanidad cuando lo practicamos. Así es, interesante cómo aquí el salmista está hablando acerca un poco de la geografía que él ha conocido en el transcurso de su vida, quizás comparándola un poco, ya que habla también de montes aquí, ¿cierto? Acordándose de estos lugares, de la altura de esos montes, versus la estatura que tiene en ese momento él mismo, que está totalmente achicado, porque el abatimiento lo que hace justamente es vernos muy disminuidos, casi al punto de vernos insignificantes al lado de una geografía que nos muestra lo portentoso que es Dios, ¿no? El abatimiento tiene ese efecto en la vida del ser humano. Y en el creyente es algo que nosotros debemos reconocer que sucede. Bien dices tú que negar aquello es a veces colocar más ansiedad en el corazón y desesperación. Cuando negamos que hay situaciones de crisis en nuestra vida, que han venido noticias, sucesos, circunstancias que obviamente nos hacen debilitarnos en el camino al punto de sentirnos quizás abatidos, ahí casi en el suelo, por no decirlo ya. Son situaciones que amerita que el creyente pueda ser honesto y sincero. Fíjate que Pablo, en su segunda carta a los Corintios, él habla en un momento acerca de lo que él también pudiera haber estado sintiendo. En el verso 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, dice. Obviamente el vaso de barro al cual se refiere es su propia vida física, que es una vasija de barro, porque nosotros tenemos, al decir barro, ¿cierto? Es porque estamos hechos de polvo y somos frágiles, ¿ah? Muchos de
nosotros somos usados teniendo grietas en nuestra vida. No me estoy refiriendo a pecado, por si acaso, sino a las marcas propias de una vida en esta tierra, ¿no? Que a veces están agrietadas por enfermedades, por situaciones que no ocurrieron y que de alguna manera pudieron haber condicionado incluso nuestra manera de vernos o de enfrentar la vida. Luego sigue diciendo Pablo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí hay mucha honestidad de parte del apóstol para mirarse a sí mismo como una vasija. Y no es malo mirarnos así, porque el Señor se vale justamente de vasijas que tienen grietas o que en el tiempo se pueden agrietar, pero Él reconoce que lo que hay dentro es lo más importante, no desmereciendo nuestros cuerpos ni dejándolos a la deriva para que suceda lo que tenga que ocurrir, simplemente cuidándolos, por cierto, porque somos templo también del Espíritu, dice Pablo en su primera carta a los Corintios. Sí, a veces estamos abatidos y ante eso tenemos que reconocerlo en oración, como lo dice aquí el salmista. La pregunta que nos hacemos cuando nos vemos, ¿cómo estás? Y la verdad que muchas veces no es una pregunta para saber cómo estás, sino que es un saludo cotidiano. Casi siempre la respuesta, bien, qué bueno verte, chao. Y la verdad que no hay tiempo porque cada uno está corriendo en sus actividades, pero es una buena pregunta para profundizarla. Si nos damos el tiempo, porque este bien es tan escaso, necesitamos darnos el tiempo para preguntar y compartir con alguien cómo estás. Muchas veces, si somos honestos y estamos con la persona correcta, podemos expresarle, sabes, no estoy tan bien, me pasa esto y aquello y esto otro. Muchas veces también no queremos compartir nuestras amarguras y penas porque tenemos una autoimagen que tenemos que cuidar. ¿Cómo voy a decir que estoy mal si soy el ministro de alabanza? ¿Cómo voy a decir mal si estoy a cargo de algún área de la congregación? ¿Cómo voy a decir que estoy mal si soy el pastor? Es decir, hay momentos en que cuidamos nuestra imagen, pero aquí el salmista se despoja de aquello y lo comparte abiertamente. Esto nos habla de la honestidad primeramente al Señor y de buscar la ayuda en su momento con un corazón abierto. Estamos en el Salmo 42 para quienes están quizás preguntándose dónde están meditando en la palabra. Salmo 42, hoy día nos corresponde de los versos 6 al 11. Sin embargo, quiero retroceder un poquito porque este salmo habla mucho del agua. Habla mucho de agua. De hecho, el verso 1 habla, ¿no es cierto?, como el cielo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. Es decir, habla de agua. Incluso menciona otra vez el agua, mis lágrimas, que también son de agua. Sí. Y también en el verso que continúa, el verso 7, mencionará ahora el agua no como algo que se necesita para satisfacer la sed, sino que dice el verso 7, un abismo llama a otro abismo y resuenan la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas pasan sobre mí. Ahora el agua no es un elemento solamente benéfico, sino que es un elemento poderoso que puede causar estragos, estas cascadas que son peligrosas, que personas cuando se acercan a la orilla de una cascada, obviamente que no es recomendable, porque muchas veces por sacarse una fotografía, por hacerse, ¿no es cierto?, el valiente, hay personas que han perdido la vida con esa imprudencia. Las cascadas poderosas, estas aguas, estas ondas, estas olas, dice que han pasado sobre mí, hablando acerca de que hay momentos que la vida nos presenta estas turbulencias, y dice que han pasado sobre mí. Un abismo llama a otro abismo. Está hablando de momentos muy complejos del salmista, lo expresa de forma poética, pero está expresando que las turbulencias en su vida han sido grandes y las expresa delante de su Señor y de sus hermanos. Efectivamente, aquí el salmista está graficando con este versículo en particular, ¿cierto? Un abismo llama a otro, la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Está haciendo referencia al poderío que tienen justamente aspectos de la creación del Señor.
las cascadas, como bien dices tú, que son hermosas al mirarla, pero no son hermosas al experimentarlas. Nadie con sus sentidos claros, ¿cierto?, se pararía debajo de una cascada que es un torrente, ¿cierto?, que cae además con una fuerza impetuosa, podríamos decirlo, porque podría provocarle efectivamente incluso la muerte, ¿cierto?, o alguna situación también de enfermedad. Lo cierto es que aquí, cuando el salmista hace referencia a este hecho, está tomando de la naturaleza los elementos que son potentes, que son portentos y que pueden justamente fracturar cualquier vida noble, cualquier vida débil. Y así se siente, porque al referirse a estos eventos climáticos, ¿cierto?, y propios también de la naturaleza, habla acerca de que esto está pasando sobre él. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el salmista? Que él interpreta que sus tormentos son como torbellinos, probablemente, como huracanes para su vida, si quisiéramos expresar más o añadir un poquito más al hecho. Acá serán estos famosos remolinos, ¿cierto?, que se llaman en Estados Unidos, si me recuerdas bien, tornados, ¿cierto? ¿Serán tornados? Bueno, lo que quiere decir el salmista es que prácticamente todo eso está pasando por su vida. Lo que está sucediendo en él, sin duda que lo está dejando en un estado, y de ahí el abatimiento que expresa, ¿cierto?, en el versículo 6. Lo cierto, pastor y amada audiencia, es que hay algo impresionante aquí, porque él dice en la parte B del versículo 7, porque todas tus ondas, tus olas, dice. O sea, no es la naturaleza en sí, que aunque tiene poder para destruir a un ser humano, aquí es Dios mismo quien está pasando sobre él, con un propósito. O sea, aquí hay un control. A veces nosotros podemos pensar que en la creación, nosotros no podemos controlar las cosas que suceden en la creación, sin duda, ¿ya? Sin embargo, Dios tiene control de la naturaleza, sí, y también tiene control de lo que Él puede permitir en nuestra vida en cuanto a momentos de gran dificultad. Y qué bueno que Dios tenga el control de las olas, qué bueno que Dios tenga el control de las ondas que están pasando por la vida de un creyente, porque eso nos da esperanza de saber que Dios no precisamente para matarnos está produciendo eso en nuestra vida, sino para hacernos volver probablemente de algo que hemos descuidado, para volver nuestra atención al Señor, porque todo lo que Él permite en nuestra vida y que tiene un matiz de dolor, de sufrimiento, de adversidad, es para que nosotros volvamos a Él y apoderarnos, ¿cierto?, de los recursos espirituales que Él nos ha dado para vivir en esta tierra. Estas crisis que llegan a la vida del salmista y que cada uno de nosotros ha vivido diferentes situaciones, y algunos en esta hora están pasando momentos de dolor, de abatimiento, de depresión, de angustia, palabras que quizás no nos gustan, ¿no es cierto? Esto de la depresión no es una palabra muy, muy bonita, que requiere atención, que requiere ayuda y que es necesario también enfrentarla y pedir al Señor su misericordia, y muchas veces también hasta ayuda profesional para poder salir de estas situaciones. Después que habla acerca de estos abismos y cascadas y ondas y olas, que el Señor de alguna forma en su soberanía permite, es decir, nosotros pasamos, experimentamos momentos difíciles y Dios no es que esté ajeno, el Señor conoce lo que nos está pasando y detrás de todas las cosas que nos ocurren para los hijos de Dios, como dice el libro de Romanos, el apóstol Pablo, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, es decir, aún estas cascadas, estos torbellinos tienen un propósito para conocer más profundamente al Señor, para poder dar testimonio de su misericordia. De hecho, el verso 8 hace un giro porque dice, después de que habla de los abismos y de las cascadas, dice, pero tú. Este pero está diciendo que a pesar de las cosas difíciles, hay un Dios que tiene el control de todas las cosas. Pero Amén. tú, Señor, durante el día me enviarás tu gran misericordia. Y por la noche tu cántico estará conmigo, con mi oración a ti, Dios de mi vida. En medio del abatimiento, de la amargura, de la depresión, es un momento muy complejo, porque los momentos de nuestras depresiones y angustias es una tierra fértil
para dos cosas: o para perder la fe, para decaer completamente, incluso hasta renegar de Dios, para dar espacio a la voz del enemigo que venga a susurrarnos, como más adelante lo va a expresar: ¿dónde está tu Dios? El enemigo tratará de desanimarle, y de seguro muchas personas, por eso cuidado con juzgar livianamente. Cuando hay personas que se alejan de la iglesia, se alejan del Señor, quizá nuestra tendencia puede ser muy liviana de decir: pero ¿cómo es posible que este hermano aquí y allá? Pero ¿qué estará pasando en su interior? ¿Qué dificultades y cómo la voz del enemigo le ha ido seduciendo para que se aleje, para que se enfríe? Así que las crisis de nuestra vida pueden ser un momento propicio para dar la voz, que el enemigo tome el control, por así decirlo, para desanimarnos más y alejarnos, para extraviarnos. Dice que el enemigo tratará aún de descarriar a los escogidos de Dios. Pero acá el salmista dice: pero tú, Señor, no te has olvidado de mí. En medio del día, aunque no vea todo claro, aunque todavía esté sufriendo, reconozco que tu misericordia todavía me sostiene. Y cuando viene la noche, cuando alguien está pasando una pena, un dolor, una enfermedad, la noche se torna demasiado larga, la noche se hace insufrible, la noche puede ser un momento decisivo para pensar solamente en lo malo. Pero acá el salmista hace un giro, y me recuerdo de Pablo y Silas cuando a medianoche, en vez de quejarse, cantaban alabanzas, cantaban himnos, y aquí está diciendo lo mismo: y por la noche tu cántico estará conmigo. Qué bueno es leer los salmos cuando tengamos estos momentos de dificultad. Algunos dejan la radio encendida para que alguna alabanza anime su corazón. Así que pero tú, Señor, nos habla de no dejarse llevar por esas olas destructivas, sino de buscar y aferrarse al Señor. Efectivamente, yo creo que este salmo, junto con el que viene, que como tú dijiste al principio se considera un solo salmo, nos habla de muchas cosas, sin duda, de los estados anímicos del salmista y de los puntos de inflexión que el salmista tiene frente a la adversidad y aquello que le está deprimiendo, aquello que le está angustiando, porque aquí en el verso 8 vemos dos cosas importantes, de tres que vamos a considerar. Una, ¿cierto? Que de día dice que el Señor mandará su misericordia. O sea, el Señor es quien ordena la misericordia. Es como si diera una orden hoy, esta mañana, que vaya misericordia para la vida de quien está escuchando en este momento y que está pasando por algún tipo de aflicción que no ha terminado, que se transformó en un proceso, porque hay aflicciones que son diarias, de las cuales el Señor nos permite salir rápidamente, pero hay procesos de aflicción en nuestra vida y que sin duda aquí en el Salmo 42 y 43 estamos frente a un proceso en el que el salmista añora justamente la presencia de Dios, porque básicamente esa es la esencia de este salmo, de alguien que está añorando, deseando angustiosamente la presencia de Dios. De ahí que usa, como tú dijiste, el agua en tres oportunidades, porque el agua es el elemento vital para todo ser humano. Para nosotros, lo que es un elemento vital en nuestra vida en Cristo es su presencia. Sin su presencia nosotros no podemos avanzar. Todo se vuelve rutinario, todo se vuelve una depresión justamente, y que quizás ahí está el llamado de atención de parte del Señor para quienes en algún momento quizás estemos gustando la depresión, y digo gustando casi como una ironía, porque en realidad uno no quisiera gustar esto. Lo cierto es que dice que el Señor ordenará misericordia para sus hijos y que de noche dice que habrá un canto en el corazón, ¿cierto? Ese canto estará con el salmista en este caso, y qué bueno que por la noche haya cántico, pastor, llamada audiencia, porque por lo general los hombres sin Cristo no tienen cántico, más bien tienen preocupaciones o tienen deseos de seguir pecando. Algunos ni siquiera quieren ir a dormir porque es una oportunidad para seguir haciendo la maldad. Pero el Hijo de Dios, que aunque está en aflicción, está en un proceso de dolor, ¿cierto? Y de proceso del Señor en su vida, saber que hay un cántico allí obviamente nos ayudará a entender y confiarnos de que Dios sigue estando con nosotros.
Acá el salmista está expresando que el cántico no es solamente por cantar, es básicamente un cántico terapéutico. Mm, Alabar al Señor primeramente es reconocerle a Él por lo que así ha es. hecho y por lo que es. Podemos cantar distintos salmos, distintas letras, pero primeramente el cántico es al Señor. Pero tiene un efecto maravilloso, porque cuando le cantamos, no solamente bendecimos al Señor, sino que tiene un efecto benéfico para nosotros. Por lo tanto, qué bien nos hace cantar, expresar verdades, reconocer un Dios poderoso, inclusive cuando yo esté en un momento de dificultad. Así que cantemos al Señor, nos hace bien. Por eso el pueblo de Dios se caracteriza porque cantamos a Él con gozo a nuestro Dios. Y termina el verso 8 diciendo, eh, con mi oración a ti, Dios de mi vida. Y oro a Dios quien me da vida, dice otra versión. La oración, el cántico, la oración, la confianza en medio de nuestros abatimientos. El verso 9 dice, Dios mío y roca mía, yo te pregunto, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué debo andar acongojado y sufrir por la opresión del enemigo? Esto nos habla de, del andar zigzagueante en tiempos de depresión. Es Mm, decir, hay un día que podemos andar un poco mejor y al otro día tenemos un retroceso. Es decir, en los tiempos de abatimiento hay que entender que no siempre son lineales, no siempre son parejos. Y en esto tenemos que también entender, de alguna forma acá está expresando la psicología del ser humano, que tiene vaivenes, que tiene momentos de ánimo y después viene el desánimo. Por eso es que es complejo. Por eso que quienes tienen que aconsejar a personas en esta condición deben los consejeros ser pacientes, porque humanamente nos gustaría, y esto lo digo con respeto, no con un afán de juzgar ni de crítica, pero hay personas que quieren que el pastor ore por él y piensan que con esa oración ya están listos. Con una oración, el pastor oró por mí y ya me recuperé, me sané. Quiero hacerme entender bien, porque Dios podría perfectamente hacer un milagro y efectivamente así con una es. oración Dios nos podría levantar y lo ha hecho, es decir, Dios tiene una soberanía solo de Él. Pero hay momentos en que son procesos, en que no es un evento único, no es solamente con una oración y me recuperé, sino que una oración me ayuda, pero después viene otro periodo de bajoneo, por así decirlo, el lenguaje más popular, y después vuelvo a levantarme. Es decir, son procesos que no siempre son fáciles. De hecho, acá el salmista declara, Dios mío y roca mía, pero después le pregunta, ¿por qué te has olvidado de mí? Es decir, tiene un ímpetu para decir, Dios es poderoso, es roca, es poderoso, es estable, pero, Señor, parece que te olvidaste de mí. Esto habla de la humanidad y de los vaivenes de estas amarguras que va y sube y viene, y el salmista es un proceso de su abatimiento. La verdad que es maravilloso verse a la luz de este salmo. Nos habla de nuestra propia realidad. He pensado desde un tiempo hasta ahora que la vida cristiana, más que parecerse a una escalera, muchas veces se parece a una espiral. Una espiral justamente donde tenemos impulso para subir un poco más, pero para volver a subir volvemos un poquito abajo. Estoy tratando de graficar con mis dedos para aquellos que están mirando en este momento lo que es una espiral si lo colocamos hacia arriba. Es como darse un impulso en la parte baja ya de la espiral para volver a formar otro círculo hacia arriba. La vida cristiana se parece a eso, pastor. Nunca es continua. Quisiéramos que fuera continua, pero tenemos que aceptar en la realidad que no es así. Dios permite a través de la experiencia del salmista mostrarnos que para estar bien, como bien dices tú, necesitamos aceptar que hay procesos en nuestra vida,
que no todo es continuo como quisiéramos. Ni siquiera la energía que usamos en nuestras casas es continua, ¿ya? Sino que también tiene sus variables. Así es la vida del creyente. Hay momentos en que está lleno de bienestar y otros momentos en que quizás la aflicción le ha asaltado a su vida. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí hay un ejemplo, porque el salmista tiene en este salmo dos instancias que vamos a ver al final, de que tiene que ordenarle a su alma comportarse y volver al Señor. Y efectivamente, el verso cuando dice, diré a Dios, roca mía, eso es lo que tenemos que decir. ¿Sabe por qué, amado, que está escuchando en esta hora? Porque a veces vamos a sentir que Dios efectivamente nos ha olvidado y los sentimientos son sumamente variables. No podemos hacer teología o, lo que quiero decir, fundamentar nuestra estabilidad cristiana en los sentimientos. Aunque sea legítimo a lo mejor pensar que Dios nos haya olvidado, no es verdad, ¿cierto? Porque Dios siempre nos tiene en su retina, porque somos sus hijos. Entonces, ¿de qué manera hago frente a estas preguntas? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿O por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Bueno, eso se responde cuando las emociones tratan de gobernarnos. Tenemos que responder con una palabra que nosotros tenemos que decir. Tiene que salir de nuestros labios. Diré, dice el salmista, a Dios, roca, roca mía, tú eres mi estabilidad, Señor, en estos momentos, tú eres mi seguridad en este momento, y eso obviamente nos va a ayudar a ser como una espiral, nos va a dar impulso en el momento bajo, el Señor, para ir subiendo. El verso 10 continúa, porque si en el verso 9 las preguntas de abandono o de sentimiento de abandono, aunque Dios no la ha dejado, pero Él siente que lo ha dejado, porque sus emociones son variables como las nuestras también. Si, como tú bien dices, leemos esto y como que nos estamos mirando a nosotros mismos, porque es palabra de Dios, nos habla no solamente de la historia de un salmista, está hablándonos a nosotros de cómo tenemos que aprender a pasar nuestros procesos de amarguras, de depresiones, de crisis que de seguro hemos pasado o estamos pasando o pasaremos, porque nuestra vida, mientras estemos en esta tierra, hemos de pasar aflicciones, pero confiemos, dice el Señor Jesús, porque Él ha vencido al mundo. Por lo tanto, hay preguntas que se hacen de forma íntima. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué tengo que andar acongojado? ¿Por qué tengo que andar ahí angustiado? Pero el verso 10 no solamente piensa en sí mismo, sino que expresa, siento un dolor mortal en mis huesos. Sus insultos me parten los huesos, dice otra versión. Cuando mis enemigos me afrentan, cuando a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Es decir, no solamente es la voz interna que nos dice, ¿por qué Dios te dejó, te abandonó? Y muchas veces hasta queremos sacar algunos pergaminos, aunque no los tenemos en realidad, sino que no hay ningún mérito en las cosas que hemos hecho. Alguien podría decir, pero Señor, si yo te he servido, Señor, si yo he hecho esto y aquello, como si fueran méritos. La verdad que todo es por gracia, pero aún así de repente nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Porque somos humanos y por eso nos preguntamos. Aunque muchas veces nos digan, no digas por qué, sino para qué. Pero otra cosa es estar en la crisis, pasando ese momento doloroso. Y más aún, no solamente la voz interna, sino que se levanta la voz de otras personas que nos cuestionan nuestro cristianismo. A ver, ¿y tú no eres tan cristiano? ¿Dónde está tu fe? Y muchas veces no lo dicen personas del mundo, incluso personas cristianas que deberían animarnos, personas que deberíamos nosotros ser de bendición. En vez de dar una palabra de aliento, cuestionamos a quien ya está pasando una crisis. Y ahí tenemos que pedir al Señor sabiduría para no hacer decaer más a quien lo está pasando mal, pastor. Oh, claro que sí, hay que tener mucho cuidado porque a veces nosotros podemos aplastar con nuestras palabras, ¿cierto? Aquellos que ya están viviendo un momento de sentirse aplastado por las circunstancias. Es interesante que el salmista, cuando dice, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? El enemigo, obviamente, que es el adversario de nuestras almas, el diablo, quiere que nosotros andemos con un color
oscuro, ¿cierto? Porque el lutado tenía que ver con ropas especiales que los judíos usaban en esos momentos y también con una postura en su cuerpo, dando a entender que estaban en una derrota o en un abatimiento especial. Sin embargo, bien dice acá el salmista que también eso le ha provocado a él dolores, enfermedad probablemente, porque hay enemigos que le están afrentando. O sea, están en contra de él, diciéndole cada día, ¿dónde está tu Dios? Que es una pregunta irónica, sin duda, que tiende a decirle a aquel que está sufriendo, oye, ¿no eres tú cristiano? ¿No se supone que los cristianos tienen un Dios que siempre les hace estar alegres? La verdad es que no. La verdad es que no siempre estamos alegres, pero sí tenemos gozo en el corazón, porque podemos estar llorando y con lágrimas que caen por nuestros ojos, pero interiormente sabemos de que Dios no se ha olvidado de nosotros, aunque el mundo nos recuerde por lo que estamos viviendo, ¿cierto? Y preguntándonos irónicamente, ¿dónde está nuestro Dios? Claro, muchos de ellos llevan a Dios o a su Dios en forma pequeña, quizás algún símbolo que llevan, alguna fotografía que llevan, y pueden recurrir a eso pensando de que ese Dios puede ayudarles. Nosotros los creyentes mayormente no nos aferramos a ninguna cosa, digamos, material para pensar que ese es nuestro Dios, porque nuestro Dios está en los cielos y también está en nuestro corazón. Pero la gente, irónicamente, a veces quiere que nosotros mostremos evidencias de nuestro Dios, que sin duda sabemos que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos y entendemos, pero no podemos mostrarle, mira, yo creo en esto. No, sabemos que nuestra creencia va más allá de un amuleto, va más allá, ¿cierto?, de cualquier cosa que podamos tomar con nuestras manos. Nuestro Dios sí está presente, pero vamos a encontrarnos en esos momentos de abatimiento con personas que irónicamente van a maltratarnos con esta pregunta. Estas preguntas que nos hacen muchas veces hasta cuestionarnos. Por eso es importante estar firmes en nuestra fe, aún en estos momentos de donde no hay tanta estabilidad emocional. Necesitamos pedir al Señor que afirme nuestro corazón en estos momentos difíciles, estos dolores que son profundos, porque dice, siento un dolor mortal en los huesos, es decir, habla de dolores muy profundos. Hay momentos en que necesitamos, al estilo de los amigos de Job, en la primera parte, el silencio, el acompañar, el dar un abrazo, un apretón de manos, y poder orar muchas veces en silencio, sin decir mucho, pero cuando se hace eso ya se bendice bastante. Hay dolores que son profundos. ¿Dónde está tu Dios? El enemigo quiere hacernos sentir que no está, que nuestro Dios desapareció, que nuestro Dios pareciera que no es tan poderoso, o que si es poderoso no te ama, porque si te amara, entonces estaría contigo. Sin embargo, acá vemos que nuestra humanidad es una humanidad frágil, que hemos de pasar por distintos episodios en nuestra vida. Estamos en un mundo caído. Estamos en circunstancias que muchas veces no las podemos controlar. Por lo tanto, qué importante es tomar decisiones. Y el versículo 11, justamente tú ya estabas adelantando, ¿no es cierto?, acerca de darle órdenes a nuestra alma. Es decir, esto habla de la toma de decisiones. No solamente dejarnos llevar por las emociones, sino de tener un fundamento más sólido que las emociones. El mundo de las convicciones. Estas convicciones que están enraizadas en un Dios firme, estable, y en su palabra que no cambia. Su palabra sigue siendo firme, de ahí la importancia de conocer la Escritura. Y después de que le preguntan esa pregunta íntima, ¿por qué tengo que andar sufriendo? Y otros preguntan, ¿dónde está tu Dios? Bueno, acá hay otra pregunta que el salmista se va a hacer, y es la pregunta que debemos nosotros tomar muy en cuenta. ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios y es mi Salvador. Este es el estribillo que une el Salmo 42 y 43.
Se va a repetir en varias ocasiones porque el salmista reconoce que lo está pasando mal. Y en medio de pasarlo mal, en su depresión, en su angustia, ha dejado este estribillo para poder recordar cada cierto tiempo que vale la pena confiar en Dios. Es muy interesante llegar a este estribillo porque ante las preguntas anteriores, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿O por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? O la pregunta que hacen otros, ¿dónde está tu Dios? En realidad el problema aquí no está ni en el olvido de Dios que no nos olvida, ni en la opresión del enemigo que sí nos oprime muchas veces, ni en la ironía de aquellos, ¿cierto?, que están preguntando acerca de nuestra fe. El problema está en el alma. Es el alma la que está batida dentro de nosotros. Tiene que ver con algo que sucede interiormente en nosotros y apela justamente a qué tipo de convicciones vamos a tener o desarrollar a propósito de estas aflicciones. La pregunta real, ¿cierto?, no es hacia afuera, no es hacia nuestros enemigos, no es a quienes ironizan con nuestra fe. La pregunta es, ¿qué está pasando con mi vida interiormente? Y aquí es donde nos encontramos con una declaración importante que todos los que vivimos momentos difíciles debemos tener en cuenta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Ahí está. Es el alma la que está abatida, esa parte interior nuestra que nos hace estar más ligados a la tierra, ¿cierto?, en el sentido de polvo, que elevarla justamente a Dios, y que debiéramos elevarla a fin de que el alma, que se conecta muy bien con los sucesos de esta vida al punto de llevarnos a estados de aflicción aún mayores, es aquí donde nosotros debemos ordenar a nuestra alma, como decía el Salmo 25, ¿cierto? Levantaré al Señor mi alma. ¿Por qué? Porque si el alma no está sujeta a Dios, nos va a llevar a estados de más profundidad en la depresión. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? El abatimiento y la turbación son propias de un alma que no quiere ajustarse a Dios, que quiere revelarse al Señor y que quiere más bien mostrarnos nuestra parte adánica de lo vulnerable que podemos ser. Y la respuesta, sin duda, que el salmista hace, hablándole a su alma, es: espera en Dios, porque aún es de alabarle, dice, salvación mía y Dios mío. O sea, la solución está en esperar al Señor, que no se ha olvidado de nosotros, esperar a Dios para que haya un nuevo cántico. ¿Van a hacer un nuevo cántico después de esta experiencia? Bueno, entrenémonos entonces con ese cántico, empecemos a tararear desde ya, porque después de esperar en Dios, en la espera, ¿cierto?, que es la paciencia en Cristo y de Cristo, vamos a poder tener una alabanza y vamos a poder decir que efectivamente Dios no nos salvó solo una vez, sino que Él sigue salvando nuestra vida de las circunstancias difíciles. Por eso dice, salvación mía y Dios mío. No necesitamos a nadie más que a Dios para salir de estas situaciones y lo que Dios provea para salir. Me recuerdo de algunas preguntas que hace años escuchaba siendo adolescente. Si los cristianos podían deprimirse. Y algunos decían, no, imposible que un cristiano se deprima. Es imposible. Incluso hay algunas alabanzas, como no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Entendemos lo que quiere decir quien escribió esa canción, pero en la práctica sí podemos estar tristes. Incluso podemos estar tristes y aún así cantar al Señor. Sí. A la pregunta, ¿un cristiano puede estar deprimido? O sea, no queremos ninguno de nosotros estar en depresión, pero la respuesta, bíblicamente hablando, con la evidencia de Elías, con la evidencia de los salmistas, incluso cuando el Señor también en Getsemaní manifiesta un momento doloroso, la respuesta es sí, los cristianos también nos deprimimos, también nos angustiamos, también pasamos por valles de sombra, de muerte, también nos desanimamos. Así que cuidado con esa super fe que muchas veces no es bíblica, porque los cristianos sí pasamos por crisis. Y esto no es poca fe, esto es simplemente reconocer nuestra humanidad caída. Todavía no estamos revestidos de inmortalidad, todavía no ha llegado la transformación y la resurrección. Estamos en este tiempo peregrinando, y mientras estemos en este tiempo, hemos de pasar por valles, y estos valles, qué importante es reconocer que no estamos solos. Por eso es que las preguntas que se hace el salmista, oye, alma,
¿Por qué estás tan abatida? ¿Por qué estás tan turbada? ¿Por qué mejor no te concentras en Dios y no te concentras en tus problemas? Cuando nos concentramos en los problemas, se agrandan, pero cuando nos concentramos en el Señor y reconocemos que todavía de nuestros labios no solamente tiene que haber queja, sino que hay alabanza que todavía no hemos cantado, no hemos expresado y que podemos seguir esperando, y que nuestro Dios, independiente de las circunstancias, es mi salvación y es mi Dios. Estas expresiones nos hablan de la confianza completa y absoluta de un Dios todopoderoso, capaz de sanar todo nuestro ser para estar en su presencia un día, pero también para sanar nuestra salud mental, emocional y espiritual en medio de nuestras aflicciones. Oh, sin duda estamos frente a un hermoso salmo que va a tener su segunda parte, sin duda, donde el Señor va a seguir mostrándonos la importancia de estos puntos de inflexión que tiene que ser nuestra fe, nuestra confianza. No negar lo que estamos viviendo, pero tampoco negar el poder de Dios. Por lo que hace el salmista es mostrar que sí, hay momentos de vulnerabilidad en su vida, pero que también está frente a un Dios que es poderoso para rescatarle. Muchas gracias por haber compartido este programa, Un Café en Armonía, compartiendo acerca de la reflexión del Salmo 42, los últimos versos del 6 al 11. Dios te bendiga, pastor. Bendiciones del Señor. Bendiciones. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Un Café en Armonía en Spotify, Apple Podcasts y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.